segunda conferencia virtual dentro de lo que es el plan de formación, Agenda Canera 2030. Así que bienvenidos y gracias por estar hoy presentes. Hoy vamos a tener una conferencia virtual titulada Agenda 2030, Co-creando Islas Responsables. Será una actividad bastante interesante. Estimamos que sea de una hora, ¿vale? Quizás se alargue un poquillo más. Y donde en principio los ponentes tendrán unos 45 minutos de conversación y después tenemos un espacio para discusión, preguntas, ¿vale? Dialogar un poco al respecto. Entonces hablaremos tanto de la Agenda Canaria 2030, también sobre la iniciativa y el responsable y, y nada, tenemos un espacio entonces para conversar al respecto después, para que libremente los asistentes pregunten y podamos intercambiar opiniones, ¿vale? Como invitados y ponentes tenemos hoy a Adriana Regidor, que es coordinadora de estrategia de la iniciativa Isla Responsable, a Débora Toma, también coordinadora de marketing de iniciativa Isla Responsable, y con invitado especial a profesor David Padrón de nuestra Universidad de La Laguna, además que es miembro del Comité de Personas Expertas para la Agenda Canaria 2030. Así que, sin, sin más, pues le paso la palabra al profesor David Padrón para que inicie la sesión y la formación de hoy. Tiene la palabra, David. Muchas gracias, Joner. Buenos días a todos y a todas. En primer lugar, agradecer al Gobierno de Canarias y al equipo organizador de estas sesiones, pues que hayan contado conmigo para compartir algunas reflexiones muy generales, porque 20-25 minutos no dan para demasiado, pero sobre la Agenda 2030, ¿no? En los próximos minutos, y por ir ahorrando tiempo, bueno, pretendo un poco contextualizar lo que vendrá después en el quinto punto de la mano de Adriana y de Débora, y que nos contarán pues el alcance de esta iniciativa Islas Responsables, ¿no? Y evidentemente pues voy a tratar de contextualizarlo en el escenario del desarrollo sostenible, la Agenda 2030 de Naciones Unidas y su concreción en Canarias, que es la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Insisto en que mi intervención, más que una acción formativa, yo la llamaría o la tildaría de informativa, porque voy a tener que moverme en un nivel de generalidad muy grande. De todas maneras, he visto algunas caras conocidas en pantalla y me consta que muchas de ellas pues son ya bastante conocedoras de lo que les voy a contar. Así que si me reitero en algunas cuestiones, pues pido por adelantado disculpas, ¿no? Lo primero que me gustaría poner sobre la mesa, porque sigue existiendo desafortunadamente mucha confusión al respecto, es lo que realmente significa el desarrollo sostenible, ¿no? Es un concepto que está integrado pues, por dos palabras, un sustantivo un adjetivo. Los dos son igual de importantes, aunque no hay mucho tiempo para explayarnos, pero al menos dejar claro que ya el concepto de desarrollo, el sustantivo, pues no es exactamente lo mismo, más bien, bueno, es diferente que el concepto de crecimiento, ¿no? El crecimiento tiene una definición muy clara y una medición igualmente sencilla, que es la tasa de variación del PIB o del PIB per cápita, y el desarrollo es un concepto que trasciende, no necesariamente reñido con el crecimiento, sí reñido con cualquier tipo de crecimiento, ¿vale? Pero es un concepto mucho más amplio que, por resumir mucho, pues podemos asociarlo con la idea más genérica de bienestar. El desarrollo es un concepto multidimensional. Una de sus dimensiones podría ser el crecimiento económico, pero no se agota con el crecimiento económico. Es verdad que al ser un concepto multidimensional es más difícil dar con una definición consensuada y por lo tanto las métricas se complejizan bastante y por eso ha habido distintos esfuerzos a lo largo del tiempo por tratar de concretarlo. Uno de esos esfuerzos es precisamente el concepto de desarrollo sostenible. Ahí es cuando aparece el adjetivo, que también es igualmente importante. Y aunque la historia de este concepto se remonta pues al menos hasta los años 70, digamos que no se explicita, no se define explícitamente hasta la década de los 80, de mano del informe de Brundtland, ahí tienen la definición. El desarrollo sostenible es simplemente un proceso que permite a las generaciones presentes satisfacer sus necesidades sin comprometer las capacidades de las generaciones futuras para satisfacer la suya. Y precisamente esa referencia a generaciones presentes y futuras y a las capacidades es lo que nos obliga a incorporar o poner al lado de la dimensión económica otras dos dimensiones. La dimensión social, el desarrollo debe de ser inclusivo o el crecimiento debe de ser inclusivo para poder hablar de desarrollo y la variable medioambiental, de tal manera que el desarrollo sostenible pues lo que trata es de conciliar esas tres esferas críticas, ¿vale?
Ese es el primer mensaje, no confundir desarrollo sostenible solo con sostenibilidad ambiental, es un tema mucho más complejo. Junto al concepto de desarrollo sostenible, quiero también plantear otro que cada vez tiene más sentido, es más urgente entenderlo y abrazarlo, que va de la mano del concepto de sostenibilidad. De hecho, sostenibilidad y resiliencia son uno de los principios de la Agenda 2030, que es el concepto de resiliencia, ¿no? Que es la capacidad que tiene algo o alguien eh, para adaptarse ante determinadas perturbaciones, ante determinadas adversidades e incluso reponerse con cierta prontitud o incluso mejorar tras el impacto de esa perturbación. Es un concepto que se puede aplicar tanto a una persona como a colectividades, un hogar, un barrio, una ciudad, una isla, y por supuesto también pues, tiene una lectura en el ámbito social, en el ámbito económico y en el ámbito ambiental territorial. Estos dos conceptos de sostenibilidad y resiliencia adquieren una importancia especial en contextos como el de Canarias, en contextos insulares archipielagicos, es decir, territorios pequeños, fragmentados por el carácter archipelágico y en nuestro caso en concreto alejados de los grandes mercados y de lo que sería la Europa continental, ¿no? Esas diferencias, o sea, ese alejamiento pues hace que Canarias y otros territorios insulares pues tengamos unas diferencias no solo geográficas y ambientales, sino también sociales, demográficas y económicas muy particulares. Precisamente esas vulnerabilidades que nos confieren nuestras particularidades económicas, estructuras productivas, por ejemplo, muy poco diversificadas, problemas para mejorar la productividad y la competitividad, eh, sociales, alta incidencia de la pobreza y la desigualdad, falta de cohesión, etcétera, etcétera, pues al final se van a ver magnificadas precisamente por esas particularidades geográficas, ¿no? El ejemplo bastante claro, lo voy a poner, como no tengo mucho tiempo, siempre lo voy a ejemplificar con el tema del cambio climático, que sería un tema ambiental, pero insisto que no perdamos de vista la visión de las tres dimensiones críticas del desarrollo sostenible. Pero bueno, sabemos que en clave de cambio climático, Europa es una de las regiones del planeta que más rápidamente se están calentando y evidentemente todos los estudios que se hacen en el ámbito de la Unión Europea pues no son directamente aplicables al caso de Canarias por nuestra lejanía. Precisamente nosotros estamos en una situación especialmente vulnerable, una de las zonas, valga la redundancia, calientes del planeta según los distintos estudios, y esa mayor vulnerabilidad se ve acrecentada por las particularidades económicas y sociales de nuestro archipiélago. Por lo tanto, hay que mirarlo todo con esa perspectiva, ¿no? El hecho insular, las particularidades que nos confiere el hecho insular en términos de vulnerabilidad, resiliencia y sostenibilidad ha sido ampliamente estudiado y hay muchísimos estudios, por ejemplo, de las Naciones Unidas, como tienen en pantalla, que hacen referencia precisamente a esas especiales circunstancias que deberían de llevar a los territorios insulares a abrazar con especial intensidad los conceptos de sostenibilidad y resiliencia. Y también en el contexto de la Unión Europea, pues, por ejemplo, las referencias a la especial vulnerabilidad que tenemos las regiones ultraperiféricas. Por lo tanto, es una cuestión especialmente importante el tema de la sostenibilidad y la resiliencia en territorios como el de Canarias, ¿no? Eso me lleva a hablar precisamente de la Agenda 2030, que al final no deja de ser una resolución de Naciones Unidas que se firmó el 25 de septiembre del año 2015, es decir, que ahora, el próximo 25 de septiembre, hacemos una década. Nos quedarían 5 años para tratar de dar cumplimiento a esos objetivos, que probablemente sea la parte que más nos suena a todos y a todas, los 17 objetivos, o al menos por lo colorido que resulta, porque se ha asignado a cada ODS un color. Cada ODS se ha concretado en una serie de metas globales, porque esto es una agenda global. Es una agenda global en la medida en que se parte de la convicción de que, que el conjunto de la humanidad, que el conjunto del planeta, enfrenta una serie de retos económicos, sociales, ambientales, tecnológicos, etcétera, que están interconectados y sobre todo que trascienden las fronteras regionales o nacionales. Es decir, son retos o son megatendencias planetarias en ese sentido y por eso hacía falta una agenda mínimamente consensuada a nivel internacional que nos enfocara a todos los territorios y las organizaciones que operamos en esos territorios a tratar de revertir cada uno desde sus lógicas particulares, a tratar de revertir esas circunstancias, ¿no? Por eso esa es la razón de ser de la Agenda 2030. Por lo tanto, 17 objetivos globales, 169 metas globales, con un cuadro de indicadores asociados del que no les voy a poder hablar, pero sí me gustaría pues enfatizar que la Agenda 2030 se articula en torno a 5 dimensiones, ¿no?
Las tres primeras ya las comenté anteriormente, son tres dimensiones finalistas. Está la sostenibilidad social o la P de persona, la sostenibilidad ambiental o la P de planeta y la sostenibilidad económica o la P de prosperidad, ¿no? Ahí básicamente, aunque Naciones Unidas rechaza la idea de que podamos ubicar un ODS en una dimensión en concreta porque defiende mucho el carácter holístico del desarrollo sostenible y por tanto de la Agenda 2030, a efectos de ilustrarlo yo sí lo he puesto, ¿no? A cada ODS lo he puesto en una dimensión, pero me interesa más el mensaje que no perdamos de vista que la finalidad de la Agenda 2030 es el desarrollo sostenible y la resiliencia. Ese sería uno de los objetivos. Junto a esas tres dimensiones finalistas, la Agenda 2030 lo que añade como elemento distintivo respecto a otras declaraciones internacionales anteriores en pro del desarrollo, son otras dos dimensiones. Una que tiene que ver con la paz, la justicia y las instituciones sólidas, las reglas de juego, el marco en el que nos desenvolvemos, y otro tiene que ver con las alianzas multiactor, ¿no? Esas otras dos dimensiones, que se corresponden con los ODS 16 y 17, pues al final aparecen como vectores transversales, ¿no? Porque son, si actuamos correctamente en este tema, que a mí me gusta sintetizarlo con el concepto de gobernanza, si actuamos correctamente, pues estaremos facilitando la transición hacia el desarrollo sostenible. Pero si los desatendemos o no los atendemos adecuadamente, pues se convertirán en obstáculos que impedirán que transitemos hacia la sostenibilidad, ¿no? Que es un poco la intención que se persigue. Aquí simplemente un pantallazo, ya les digo que voy necesariamente rápido porque tengo muy poco tiempo y me han pedido que hable demasiadas cosas. Eh, un breve pantallazo, ya que antes hablé de cambio climático, me he ido al ODS número 13, que es el específicamente más centrado en el cambio climático. Y bueno, pues simplemente para que vean que hay un objetivo, que es el ODS 13, y una serie de metas. Yo solo he capturado dos. Por ejemplo, la meta 13.1, que sería fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países. Por lo tanto, es una meta que intenta concretar un poco más, pero sigue siendo una redacción bastante amplia. Después volveré sobre este punto. Y al lado verán que Naciones Unidas se ha dado un cuadro, un marco de indicadores globales, de indicadores mundiales. Para esta meta en concreto plantea tres indicadores. Me voy a ir al último porque, bueno, creo que tiene mucho sentido en el foro en el que estamos. 13.1.3, proporción de gobiernos locales, es decir, autonómicos, insulares y municipales en nuestro contexto, que adoptan y aplican estrategias locales de reducción del riesgo de desastres en consonancia con las estrategias nacionales de reducción del riesgo de desastre. Y así lo podríamos ver para todos los ODS, todas las metas, sus indicadores asociados. Metas globales, insisto en esta idea, después volveré sobre ella. La parte que más se desconoce de la agenda, y es lo que ha llevado a que la agenda se esté utilizando, en el mejor de los casos, de manera inapropiada y que está contribuyendo sin ninguna duda a su descrédito, es que nos quedamos con la parte colorida de la agenda y nos olvidamos que la agenda se fundamenta en una serie de principios, valores y facilitadores, ¿no? Entonces, como, bueno, pues voy a ir de puntillas sobre este aspecto, pero insisto que para mí es un aspecto central para la correcta aplicación de la Agenda 2030. La Agenda 2030 no deja de ser una guía. Los 17 objetivos, las 169 metas, son solo una guía. Después cada uno tiene que ver cómo lo implementa en su organización, en su territorio, en su unidad directiva, ¿vale? Entonces, hay cuatro principios fundamentales. El primero es no dejar a nadie atrás, que habla un poco del tema de la inclusión. Otro que tiene que ver con los derechos humanos, porque la Agenda 2030 nace con la finalidad de garantizar el cumplimiento de los derechos humanos en todos los territorios sin excepción. El tercero, que ya he comentado anteriormente, que para mí es importante por el foro en el que estamos, que es el de garantizar la sostenibilidad y la resiliencia. Hay uno que tiene que ver mucho con la calidad del gobierno, el gobierno abierto, que tiene que ver con rendición de cuentas, transparencia, participación. Después hay otros principios, otros cuatro principios. El primero de ese segundo bloque es el de universalidad, donde simplemente quiero poner en valor una cuestión importante. Esta agenda nos convoca a todas las personas sin excepción, tanto a título individual como a título colectivo. Nos convoca a todos los agentes, tanto públicos como privados, también se incluye el sector privado, es fundamental, y también a todos los sectores productivos, institucionales, etcétera. Por lo tanto, el principio de universalidad es muy importante. Me pidieron que hiciera algún guiño a este principio, así que he traído algunas referencias. Esta primera tiene que ver con lo que podemos hacer cada uno o cada una de nosotras a título individual, como ciudadanos, como ahorradores, como consumidores, etcétera, etcétera.
Entonces, desde el primer momento ya Naciones Unidas elaboró una guía. La verdad es que el título es un poco, no sé, guía para vagos, pero al final te das cuenta de que tratar de cambiar la forma de proceder para tener comportamientos más sostenibles es relativamente sencillo. Entonces es un documento que sale del ámbito de Naciones Unidas. Me consta que hay otros territorios, países, comunidades autónomas, incluso creo que todavía el caso de Canarias no es, pero que también ha elaborado este tipo de guías para facilitar a la ciudadanía, porque no deja de ser un tema complejo, el tema de la sostenibilidad, pues perder un poco el miedo y saber que con pequeñas actuaciones también podemos contribuir al logro del desarrollo sostenible. Después, evidentemente, no me voy a detener, pues podemos hablar de multitud de documentos, guías, metodologías para que las entidades de la economía social y solidaria, por ejemplo, entidades del tercer sector, ONG, etcétera, pues se puedan implicar y asumir en su día a día la lógica de funcionamiento de la Agenda 2030. Lo mismo pasa con las universidades. Eh, bueno, pues afortunadamente, por ejemplo, en el caso de Canarias, y está mal que lo diga yo porque pertenezco a la Universidad de La Laguna, pero tanto la ULL como la ULPGC pues llevan tiempo trabajando y alineándose con la Agenda 2030. Lo mismo podemos hablar con el tema de las empresas y no solo pensar en empresas grandes, también podemos hablar de pequeñas empresas, medianas empresas. Aquí pues les he traído un pantallazo de uno de los recursos, hay multitud de recursos desde Pacto Mundial, pues pensando en este caso para las pymes y cómo trabajar bajo la lógica de la Agenda 2030. Y he dejado para el final, sobre todo viendo un poco los perfiles que me ha parecido identificar en pantalla, pues en el ámbito del sector público. Todos los agentes somos importantes en esta consecución de la sostenibilidad, pero creo que a nadie se le escapa el papel relevante que tienen los gobiernos supranacionales, nacionales y por supuesto autonómicos, insulares y municipales, ¿no? Al final somos o son los agentes públicos los que en buena medida determinan, entre otras muchas cosas, el marco regulatorio y por lo tanto los incentivos bajo el cual nos movemos. Por lo tanto, eso ya les confiere una importancia fundamental, ¿no? Insisto, todos somos importantes, pero también los gobiernos son un actor clave, si no uno de los más importantes. Otro de esos principios que ya insinué anteriormente, para mí especialmente importante, porque su olvido es el que está haciendo que hagamos un mal uso de la agenda y que la utilicemos en ocasiones de manera inconsciente, otras veces de manera consciente, como una operación de lavado de cara. Antes se hablaba de greenwashing, ahora podemos hablar de SDG washing, ¿no? El lavado de cara, los ODS, hacemos lo que siempre veníamos haciendo y después le pasamos una paleta de colores y nos ponemos la medallita de la sostenibilidad. Eso en parte obedece a que estamos perdiendo de vista ese principio que Naciones Unidas insiste una y otra vez que no podemos perder de vista, que es el principio de interconexión e indivisibilidad. Yo creo que es un principio fundamental, sobre todo pues, puesto que al final vamos a hablar de islas responsables, esa iniciativa, que al final será una serie de proyectos, que no perdamos de vista precisamente ese carácter holístico, esas tres dimensiones críticas de la sostenibilidad, ¿no? Y como estoy siempre con el ejemplo, en este caso, del cambio climático, y no quiero asustar a nadie, pero bueno, si estuviésemos hablando de iniciativas en el gobierno de Canarias, un cabildo insular con cierta potencia, algún ayuntamiento pues con cierta capacidad o una organización privada grande, pues que sepamos que ya existen herramientas que nos facilitan el manejo de esta agenda, ¿no? En este caso les estoy poniendo un pantallazo de un recurso que ha elaborado la Comisión Europea a través de su centro de investigación común, en donde, bueno, podríamos entrar incluso haciendo clic en esa página web al detalle de todas esas interacciones, ¿no? Se han identificado cómo el ODS 13 pues interactúa positiva o negativamente, sinergias y trade-off con el resto de ODS, ¿vale? Con lo cual eso ya es un terreno que está ganado. En este caso se han identificado 296 interacciones entre el ODS 13 y el resto y 128 compensaciones o trade-off, ¿vale? Por lo tanto, esto en principio es una muy buena guía para no perder de vista ese carácter integral de la agenda. Eso era el ODS 13. Si yo voy solo a la meta 13.1, que fue la que les leí antes, fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación, pues aquí tengo como, según la Comisión Europea, se puede vincular potencialmente con otras metas del propio ODS o de otros ODS. Y puede ser en términos positivos, sinergia, o en términos negativos, compensaciones. ¿Vale? Por tanto, todo esto, imagínenselo para todas las metas, puede asustarnos, pero realmente quiere decir que los equipos que trabajan a nivel de un proyecto, de un programa, que es un conjunto de proyectos, por ejemplo, una unidad directiva de un gobierno, o a nivel de plan estratégico y todo el plan de acción del gobierno, pues que sepan que estas herramientas, si realmente queremos trabajar bajo la lógica
de las interacciones y esa indivisibilidad estarían disponibles. Hay otros dos principios que veo que se nos ha escapado de la diapositiva, que son el principio de inclusión, es decir, que hay que fomentar la participación, velando sobre todo por dar cabida a todos los colectivos que normalmente se nos quedan fuera, los más vulnerables. Si pensamos en términos sociales, pues podría ser colectivos minoritarios, pero si pensamos, por ejemplo, en el mundo empresarial, pues las empresas de menor dimensión, los autónomos, que a veces se nos quedan fuera de los procesos de elaboración de determinados planes y estrategias, pues también deberían de estar incluidos, ¿no? Y después, Naciones Unidas también habla de una serie de facilitadores, no voy a entrar en ello, pero hay uno que está conectado con la sostenibilidad, con la interconexión e indivisibilidad, que es el de la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. La coherencia hay que tenerla en cuenta a la hora de diseñar un proyecto. Una unidad directiva debería tenerla en cuenta en el paquete íntegro de sus proyectos, su programa o el plan estratégico departamental, y un gobierno, por ejemplo el gobierno de Canarias, debería de tenerlo en cuenta a la hora de subir todos los proyectos de los distintos departamentos, que hablaríamos en este caso del plan estratégico del gobierno de Canarias, ¿no? Otro concepto que me interesa al menos señalar es el concepto de localización. La Agenda 2030 es una agenda global y Naciones Unidas nos dice que la mejor forma que tienen los territorios y las organizaciones que operamos en ellas para colaborar al logro de esas metas globales es contextualizarlo, adaptarlo a la realidad de nuestros territorios y a las capacidades de cada corporación. No podemos pedirle lo mismo al Ayuntamiento del Tanque que al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife o al Gobierno de Canarias, por poner un ejemplo en el ámbito del sector público. Por lo tanto, estamos hablando de una agenda que ha ido bajando, ¿no?, de forma escalonada a nivel de la Unión Europea, a nivel nacional, a nivel de Canarias. En el caso de Canarias, todo el proceso se elaboró en el año 2020-2021, pero se apoyó afortunadamente en un trabajo que elaboró la Mesa del Parlamento en el año 2018. Un aspecto que siempre me gusta poner en valor porque quiere decir que todas las fuerzas políticas con representación parlamentaria en aquel momento elaboraron esa guía que fue la que inspiró a la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible. Donde estamos teniendo más dificultades en Canarias a la hora de aterrizar, y ya estamos en el año 2025, insisto en ello, es a la hora de que los cabildos insulares se alineen con la agenda y hagan ese ejercicio de localización. Por ahora no son mayoría, son, al menos que yo tenga controlados, al menos dos. Y a nivel municipal, pues todavía esas dificultades están se viendo magnificadas, ¿no? Son muy poquitos los ayuntamientos que a día de hoy declaran estar trabajando bajo la lógica de la Agenda 2030. Bueno, localizar significa concretar, aterrizar en la realidad de cada territorio. En el caso de Canarias, como ya les digo, a nivel de archipiélago, tenemos esta agenda. Insisto en el mensaje que no es la agenda del gobierno de Canarias, es la agenda de Canarias, porque es un marco estratégico donde voluntariamente distintos actores públicos y privados que colaboramos en su elaboración, pues también nos hemos decidido poner supuestamente debajo de su lógica de funcionamiento. Es una agenda que está estructurada en 5 dimensiones, no entro en ellas. Es una agenda que trata de apostar por el desarrollo sostenible y lo hace habiendo identificado previamente 9 retos estructurales muy amplios, 9 retos estructurales que hemos llamado retos región, que se supone que a día de hoy nos están impidiendo transitar hacia el desarrollo sostenible. Por lo tanto, es más fácil pensar en 9 retos que en 169 metas, esa es una de las utilidades. Después, esos retos estructurales, para aterrizarlos un poquito más, digamos, acotar un poco el margen de actuación, se articulan en torno a 49 prioridades de actuación. No son instrumentos de actuación concretos, ¿vale? Pero sí limitan mucho más el ámbito de actuación. Después, las metas globales se han traducido, siguiendo las recomendaciones del Parlamento de Canarias, en metas específicas con sus correspondientes indicadores. Aquí simplemente un pantallazo a modo de ejemplo porque no hay posibilidad de entrar en el detalle de toda la agenda canaria. Como antes estaba hablando de cambio climático, me he ido a la dimensión ambiental de la agenda canaria. Verán que hay identificadas 6 prioridades de actuación, por ejemplo, suministro de energía limpia, asequible y segura, que sería la 4.2, y bueno, pues ya al lado, aunque en el documento no se explicita, pero sí se ha hecho un esfuerzo por decir, bueno, quienes trabajen en cualquier organización, pero en clave del gobierno de Canarias, por ejemplo, trabajen en clave de esta prioridad, pues que sepan que al menos van a estar impactando o potencialmente deberían de impactar a los DS7, a los DS11 y a los DS12, ¿vale? Probablemente también a los DS13, que es el específico de cambio climático, ¿vale? Y aquí un ejemplo de lo que se hizo con la Agenda Canaria. Cada meta global se tradujo en metas canarias, ahí les he traído una, no la voy a leer,
y al lado una batería de indicadores asociados a la meta canaria. En algunos indicadores todavía no tenemos las bases de datos suficientes o la metodología para poder construir la serie, pero en otros ya disponemos de información, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema en el que se sigue trabajando desde el Instituto Canario de Estadística para tener toda la información. Y como me quedan 2 minutos, pues concluyo. Eh, a modo de síntesis, para mí lo más importante, sobre todo pues, durante la experiencia acumulada en todos estos años, ¿qué significa, muy brevemente, en mi opinión, trabajar bajo la lógica de la Agenda 2030 o de la Agenda Canaria de Desarrollo Sostenible? Bueno, en primer lugar, yo interpreto la Agenda Canaria como una oportunidad para todas las organizaciones. Sé que me he centrado mucho en el ámbito público, pero para todo tipo de organizaciones. Es una oportunidad en un doble sentido. El primero, para mí, el más básico. Nos permite convertirnos en organizaciones con un propósito. O si quieren que lo suavice un poco, nos permite replantearnos nuestro propósito como organización y alinearlo con la sostenibilidad. O sea, si nuestro propósito no está alineado con el desarrollo sostenible, el resto es papel mojado, no sirve absolutamente para nada. Y ese propósito tiene que permear en toda la organización, empezando primero por la clase política, evidentemente por nuestros dirigentes, y después llegando a todo el personal de las organizaciones, si nos circunscribimos al ámbito de lo público. Y el segundo elemento, ya dije antes, que lo importante que es la localización. Entonces, el tema de la planificación, la cultura de la planificación, también en el ámbito de lo público, es fundamental y tiene que emanar de ese nuevo propósito. Por resumirlo mucho, una forma para saber si realmente el propósito ha calado en los ejercicios de planificación de las organizaciones, también las gubernamentales, no voy a extenderme, pero me quedaría con el primer subpunto. Analicemos proyecto por proyecto. Simplemente hojeando los proyectos, sabremos si lo único que estamos haciendo es pasar una paleta de colores a los proyectos que ya teníamos pensados implementar o realmente estamos impulsando los proyectos, los estamos diseñando desde el primer momento bajo la lógica de la Agenda 2030, que es lo que es el mensaje que me gustaría trasladar. Al final, se trata no solo de decir, mira, mi proyecto va a impactar sobre el ODS 8 y el ODS 9, ¿no? Crecimiento y empleo e infraestructura, no. Pregúntate si con pequeños cambios puedes aumentar, puedes magnificar tu impacto positivo sobre otros ODS o sobre otras dimensiones del desarrollo sostenible. También la social, ¿por qué no? O la ambiental. Y sobre todo, una pregunta que normalmente no nos hacemos, ninguna organización. ¿Cuáles son los impactos negativos de nuestros proyectos? Y tratar de evitarlos, minimizarlos y o compensarlos. Bien dentro del mismo proyecto o bien dentro del programa de proyectos, es decir, con otros proyectos que compensen los posibles impactos negativos que estamos haciendo. Esas tres preguntas son básicas para poder decir que tengo un proyecto que realmente es sostenible. Después estamos hablando de problemas complejos. Esto no lo resuelve el gobierno de Canarias, no lo resuelve el Cabildo Insular de Tenerife o de Gran Canaria, o no lo resuelve una gran empresa hotelera. Esto de los problemas complejos requiere de arrimar el hombro, de las alianzas multiagentes, incluyendo las alianzas público-privadas, lo cual también me lleva a otro tema que es crucial, donde creo que todavía nos queda camino por recorrer, que es el tema de la participación real, abierta y efectiva, ¿vale? Como comentaba anteriormente. Dotarnos de inteligencia colectiva, en definitiva, es de lo que estamos hablando, o de inteligencia territorial, que también es otro concepto que tiene que ver con la Agenda 2030. Después, si realmente el propósito cala en nuestras organizaciones, pues probablemente tengamos que repensar su estructura y cultura, tiene que permear en la cultura de la organización y sobre todo un tema muy importante, ahí hay una errata, lo estoy viendo, que es el tema de la gobernanza. Estamos hablando ante un problema complejo y me da la sensación que nuestros mecanismos de gobernanza no están diseñados para atender problemas complejos. Por lo tanto, el tema de la gobernanza también debería de ser repensado de alguna manera. Por supuesto, el marco institucional, las reglas del juego, las instituciones entendidas como regla o como norma, escritas o no escritas, y por supuesto todos los mecanismos de supervisión, sanción, para que se hagan cumplir esas normas. Evidentemente, el complejo mosaico de retos que tenemos enfrente, sobre la mesa, se ha gestado en un determinado marco institucional. No podemos pretender transitar hacia otro modelo de desarrollo con exactamente el mismo marco institucional. Por lo tanto, ese tema es muy importante. Y última idea, y ya cierro, creo que me paso un minuto, es el tema de los cuadros de indicadores, las métricas. Es decir, para valorar el éxito de nuestras actuaciones o nuestro éxito como sociedad, no podemos seguir refugiándonos en el PIB y 4 indicadores más. Y el ejemplo en Canarias lo tenemos muy claro. Y termino con esta reflexión.
tiene que ver con la actividad turística. Podemos decir que estamos empujando hacia un nuevo modelo de la sostenibilidad, pero si el éxito turístico lo seguimos valorando solo con número de turistas, número de pernoctaciones y gasto medio turístico, es decir, PIB, todo eso es PIB, eh, igual que analizar los proyectos delata si el propósito es sincero, las métricas también delatan si el propósito ha sido sincero. Es decir, cuando realmente veamos que a nivel público y a nivel de medios de comunicación, cuando salen los datos de turismo, estoy poniendo un ejemplo simplemente, pues no solo nos dicen el número de turistas, el número de pernoctaciones y el gasto medio, sino también consumos de agua o gestión integral del ciclo del agua, gestión de residuos, calidad del empleo generado. Entonces realmente pues, empezaremos a poder decir que parece ser que sí, el nuevo propósito del desarrollo sostenible está calando en nuestra sociedad y en nuestras organizaciones. Yo con esto, Joner, termino y cedo la palabra a Adriana. Muchas gracias, David. Gracias por cumplir el tiempo y por este excelente resumen, que sé que es difícil resumir y consolidar todo esto en tan poquito tiempo, pero está bastante bien, bastante resumido todo. Y me alegra mucho escucharte y reflexionar sobre este tema. Es que sí, siempre un gusto. De todas maneras, las preguntas las dejamos para el final. Vamos a pasar la palabra a la compañera y me toca compartir la pantalla a mí, en este caso, para apoyarlas con la imagen, ¿vale? Y pasarles el audio. Ahora sí, tienen audio, ¿cierto? Sí, muchas gracias, Joner. Bueno, pues gracias, David, por la introducción. Nos lo pones mucho más fácil porque contarles la iniciativa Islas Responsables, una vez hecho este repaso a la Agenda 2030, pues, como decía, es mucho más sencillo. Esta es una iniciativa del Gobierno de Canarias, promovida directamente desde la presidencia del Gobierno, y la determinación o el propósito que hay detrás de esta iniciativa es básicamente poner en valor los esfuerzos que se están haciendo en las islas en innovación sostenible o en sostenibilidad innovadora, dependiendo de dónde queramos poner el centro de gravedad. Antes comentaba David sobre las características de las islas, generalmente territorios frágiles, con ciertas vulnerabilidades. Islas Responsables busca reconciliar esa realidad, que no es la que es, con la oportunidad de convertirnos en actores mucho más activos a escala global, convertirnos en proveedores de soluciones a los desafíos a los que nos estamos enfrentando. Y como no podría ser de otra manera, cuando comenzamos a diseñar esta iniciativa y su propósito, pues nos planteamos dos marcos de trabajo. Uno, la Agenda Canaria 2030 y la Agenda Global, esa hoja de ruta definida por Naciones Unidas. Y otro marco sería la Estrategia de Especialización Inteligente, que como saben es el espacio de reflexión en el que Canarias ha definido una serie de prioridades en las que podríamos ser competitivos a nivel global y que tienen interés por el impacto y la trascendencia que tendrán para el futuro de Canarias. Joner, pasamos a la siguiente, por favor. Bueno, básicamente los objetivos principales de esta iniciativa, como ven, son inspirar para fomentar que se desarrollen proyectos empresariales sostenibles. Luego entraremos un poquito más en detalle por qué empresariales. Visibilizar casos de éxito y buenas prácticas que nos ayuden a no replicar errores. Y como decía antes David, todos los proyectos que estamos identificando tienen que ver con esas tres P, con la prosperidad que está implícita al trabajo de cualquier empresa, pero también con el impacto positivo a nivel social y ambiental. También se ha hablado de la importancia de co-crear, de trabajar en conjunto, de involucrar a distintos actores, así que ahí tendríamos el objetivo de promover esa colaboración. Y luego, como decía, hay un objetivo esencial que sería posicionar a las islas como proveedores de soluciones, como centros de innovación que forman parte pues, de esas soluciones y no tanto del problema, ¿no? Muchas veces tenemos la tendencia a colocarnos en ese relato
de las islas alejadas, débiles, etcétera, y lo que queremos hacer con Islas Responsables es darle la vuelta al discurso y colocarnos como actores que podemos cambiar de verdad la forma en la que hacemos las cosas. Y para eso, Joner, si pasamos a la siguiente, estamos aplicando una doble mirada. Por un lado, para identificar esos casos de éxito que nos puedan inspirar, estamos haciendo una recopilación de buenas prácticas que hemos identificado en otras islas del mundo y también en territorios remotos, o sea que el concepto de islas lo dejamos un poquito abierto para entender también que la innovación, la sostenibilidad, la resiliencia también está ocurriendo en otros territorios y por qué no utilizarlos como referentes, como espejos en donde mirarnos. Así que aunque inicialmente tenemos el foco en islas, posiblemente verán ejemplos de innovaciones en sostenibilidad y resiliencia en otros territorios del mundo. Y al tiempo que miramos hacia afuera, estamos tratando de identificar las cosas que ya están ocurriendo en Canarias, pues promovidas por empresas, por startups, por distintos tipos de actividades empresariales que tengan vocación de impacto, y cuando hablamos de impacto es ese impacto positivo que incorpora a la dimensión más mercantil, si quieren, de ganar dinero, que incorpora, como decía, otras dimensiones de impacto social y ambiental. Y por tanto, pues hablamos de actividades empresariales que den cumplimiento a los objetivos de desarrollo sostenible. Planteamos focalizarnos en empresas porque nos parecen actores de cambio real y con mucha capacidad para promover esos impactos positivos. Sin embargo, y si pasamos a la siguiente, antes lo comentaba también David, es crucial involucrar a todos los agentes del ecosistema innovador, así que allí tendríamos representadas a las distintas organizaciones y esto estaría alineado con esa P de partenariados, ¿verdad? Así que también en ese inventario, en ese conjunto de casos de éxito que próximamente verán, vamos a encontrar iniciativas público-privadas que nos parecen claves para lograr que esta compleja aventura de la sostenibilidad sea realmente efectiva, ¿no? Sí. Sí, pasamos a la siguiente, Pasamos a la siguiente. Uno de los primeros pasos a seguir ahora, lo ven en la pantalla, es de crear un hub de sostenibilidad. Eso no deja de ser una plataforma en la que se van a recopilar esos diferentes casos de éxito que hemos ido identificando en las últimas semanas, meses que hemos estado trabajando en esa iniciativa por ahora, que de momento tiene un enfoque bastante cerrado, digamos, en dos sectores principales. Por un lado es el sector turístico y por otro lado el sector de la agroalimentación. ¿Por qué hemos elegido estos dos sectores? Por un motivo bastante obvio, porque en Canarias esos son sectores que tienen bastante peso, ¿no? Ya hemos hablado antes del sector turístico, recibimos unos 18 millones de turistas al año, creo, y en cuanto a la agroalimentación, es un tema de soberanía alimenticia que tiene bastante peso para nosotros, ¿no? También alimentando esos turistas que vienen. Son dos sectores que hemos visto que tienen bastante juego entre sí, pero es el comienzo, es decir, vamos a abrirlo a Islas Responsables, los temarios, en un futuro a otros sectores también. Pero eso era para empezar con algo bastante más concreto. Entonces, el objetivo es de aprender casos de éxito de otros territorios y traerlos para acá. Si quieres, Joner, pasa la diapo y vamos a ver un pantallazo. Ustedes tienen ahí una vista previa de la web que se va a lanzar, que entre otras cosas tiene un mapa del mundo donde se ubican los diferentes casos de éxito que ya hemos identificado. Son una veintena, treintena más o menos a día de hoy, que no es un catálogo de 500 casos a día de hoy, sino es un hub que vamos alimentando poco a poco. Sin embargo, esos casos de éxito que estamos viendo ahí, que también se van a poder filtrar,
y va a ser público para cualquier audiencia, es un poco el reflejo de lo que hemos identificado. Si te quieres, pasa, Johnny. Ahora mismo lo que vamos a hacer es, yo les voy a dar unas pinceladas de unos casos de éxito que nos parecen muy interesantes en el ámbito de turismo, y después Adriana va a seguir con otros 3 casos de éxito en el ámbito de la agroalimentación. El primer caso lo hemos llamado de la granja al crucero, y realmente vuelve a la granja, que nos pareció muy interesante, de una empresa privada que se llama Hurtigruten, que es bastante popular, sobre todo en las zonas nórdicas. Ellos lo que han hecho es, han creado un modelo de negocio circular que beneficia tanto a Hurtigruten como a sus colaboradores. Lo que han hecho es crear, el proyecto consiste en abastecerse de alimentos frescos de productores locales, en ese caso de las islas Lofoten, por donde pasa el crucero, para suministrar el restaurante a bordo de crucero, y los residuos que se generan, los residuos orgánicos, se aprovechan para el compostaje, que a su vez sirve como fertilizante de nuevo para las mismas granjas. Es decir, es un circuito cerrado, beneficiando la economía local y aprovechando al máximo a todos los ingredientes o componentes de crucero, ¿no? Ellos han empezado a trabajar ese proyecto en 2024 y han podido reducir los residuos a un 50%, con el fin de, yo creo que en 2026, reducirlo a casi un 90%. Pasamos a la siguiente, al siguiente proyecto, que también es a nivel privado. Ay, perdón, gracias. El siguiente proyecto es un ferry, un barco bastante futurista que funciona a través de hidroalas. Es bastante rápido y sin emisiones, que opera una empresa privada también en la zona nórdica, en Estocolmo, en Suecia, que ha conseguido reducir el ruido de sus operaciones a un 90%, es decir, favoreciendo también la biodiversidad, pero lo que ha logrado sobre todo es reducir las emisiones, y va con una velocidad bastante alta para conectar Estocolmo con los diferentes barrios. Es decir, es un transporte público al final que conecta las islas de un modo mucho más limpio y rápido de lo que había hasta ahora. Y el último ejemplo, este sí que es de Estados Unidos, lo llamamos hospitalidad biofílica, porque es un hotel que se ha construido ya se ha concebido ya con la idea de ser positivo en las emisiones de carbono. Es decir, se integra perfectamente en la naturaleza, en el entorno, funciona o opera al 100% con energías renovables, hacen unas donaciones para plantar árboles para cada noche de estancia de las personas que se quedan. Entonces, es bastante futurístico, ¿no? Y es algo que también podemos empezar a atraer o reforzar aquí en Canarias. Ahora sí, pasamos, Joner, a la siguiente y vemos los casos en el ámbito agrícola. Bueno, como ven en estas fichas, siempre los asociamos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que estos proyectos generan un impacto positivo, son contribuyentes a estos objetivos, y ya lo verán en la web cuando esté publicada. Además, estamos tratando de identificar esos indicadores a los que hacía referencia David para cuantificar esos impactos positivos en términos tangibles, ¿no? Y así poner en valor cómo estos proyectos en general todos responden a las dimensiones de las 3P. Por supuesto, como están promovidos por empresas, pues siempre tienen rendimiento económico, pero también tienen un beneficio social y ambiental.
El primero de los ejemplos que ven aquí son unos huertos verticales, una instalación bastante sofisticada que se ha desplegado en Singapur, que como saben tiene una densidad poblacional muy alta, y esta es una solución para garantizar la soberanía alimentaria, al tiempo que se reduce el impacto ambiental porque la tecnología, como les digo, es bastante avanzada y tiene una reducción de consumo de agua y energía muy sustancial, ¿no? El segundo ejemplo, voy un poquito rápido para dejar tiempo a preguntas, es un caso, si quieren, con un impacto más social, aunque también tiene una dimensión ambiental. Esta es una empresa radicada en Irlanda y lo que hace es producir café en colaboración con los países donde realmente se cultiva el café, que serían en este caso pues Kenia y Etiopía. Y básicamente lo que hacen es promover una cadena justa, de manera que los propios agricultores son beneficiarios de una buena parte del valor que se obtiene con la venta de ese café. Así que, como ven, una dimensión muy social en este caso. Y el último es un ejemplo paradigmático de economía circular. Esta es una empresa que está ubicada en Escocia, donde, como saben, hay muchas destilerías de whisky, y lo que hace esta empresa es utilizar esos subproductos de la industria del whisky para producir microalgas ricas en omega 3 que se utilizan posteriormente en alimentación animal. Así que es un ejemplo claro de cómo utilizar lo que para otros sería un desecho, en este caso lo convierten en un producto de muchísimo valor que tiene un impacto ambiental claro, porque gracias a esta producción de microalgas a partir de su producto de whisky se están evitando pues incidir en el sector de la pesca para capturar ese omega 3. Así que bueno, 3 ejemplos de los muchos que hemos ido identificando para que se hagan una idea del tipo de iniciativas que pronto tendremos publicadas en esa web. Si quieres pasamos a la siguiente, Joner, por ir concluyendo, simplemente para decirles que efectivamente con este trabajo de benchmark, ¿no? de identificación de casos de éxito en el mundo, efectivamente estamos viendo que las islas pueden ser líderes, marcar un camino y transformar juntos, en este caso, el futuro de Canarias, ¿no? Y en esta lógica, pues, y ya terminamos con la última slide, Joner, aprovechamos para dar las gracias a todos los participantes y estaríamos encantados de escuchar iniciativas, proyectos que puedan ser susceptibles de enmarcarse en este contexto de islas responsables. Y ahora, pues, si les parece, abrimos estos últimos minutitos para preguntas, sugerencias, comentarios. Muchas gracias.